Hay poder en el nombre de Cristo. Aleluya. Gloria al Señor, Dios les bendiga. Pastor, si usted supiera que yo prendí la cámara y no prendí el micrófono, porque usted se escuchara hablando y no prendí el micrófono. Dios le bendiga una vez más. Amén, amén. Espero que estén todos bien, ¿verdad? Que hayan tenido un principio de semana excelente, ¿verdad? Aparte de todas las vicisitudes que vamos a enfrentar en el camino, cuando le digo un principio de semana pues excelente, es que hayan tenido intimidad con Dios. Pero está bien el aire. Pues como el pastor había dicho, ¿verdad? Este es el mes de la Biblia y tenemos tres días, 3 miércoles donde vamos a estar hablando de la Biblia, ¿verdad? Pero antes de entrar a la Biblia me gustaría hacer una oración. Hay algunas personas que nos han pedido la oración y también hay otras que no, pero que yo sé que están pasando un momento bien difícil y me gustaría orar por ello. Por ejemplo, hay una persona que se va a ir para Puerto Rico en 2 semanas y fue de repente. Y a él no le gusta hablar mucho de sus cosas, pero yo sé que no está pasando un momento muy fácil. Y entonces quisiera hacer una oración por esta persona, quisiera hacer una oración por esta persona también que nos escribió por Messenger, que pedía la oración por sanidad. Nosotros ya oramos durante el día, pero vamos a volver a orar ahora. ¿Ah? Mindalia Barreto se llama ella. Ella pide oración. Mi hermana está en Texas, creo que recuperándose del COVID también, que le volvió a dar. Y mi mamá que salió del hospital ayer, en la noche, ¿verdad? Y oré por... Esta mañana estaba orando por mami también, le estoy pidiendo siempre por mami, porque mami es una de las guerreras que cuando se dice vigilar se apunta con todas sus condiciones. Entonces yo le digo al Señor, todavía no te la lleve, porque ella a veces viene y nos acompaña en la vigilia. Se tira ahí, arrodillada, horas muertas. Mami es brava en la búsqueda, no tiene miedo a las 50.000 condiciones que tiene. Y en la oración de los domingos de la mañana también se mete con todas las condiciones y el cáncer en la sangre y con los coágulos de la sangre y con todo lo que se puede imaginar, con la osteoporosis, con todo. Tiene los huesos como que está y con todo eso. Y eso Dios lo ve, el esfuerzo, ¿verdad? Hay personas que están en mejor condición que ella y no hacen eso. Y ella no toma eso de excusa. Ella como quiera viene y... Pues ya la casa Y Carlos está... Ruti que se siente mal, dice... Tuvo un día fuerte, dice José. Y Carlos, una úlcera ahí también está bien malita en el pie también. Yo quisiera hacer esa oración ahora, así que vamos a pedir que estemos de pie, vamos a presentar a todos nuestros hermanos y familiares que están pasando por estas situaciones, ¿verdad? Oremos en esta hora. Padre, en el nombre de Cristo, venimos ante tu presencia en esta noche, Señor. Sabiendo, Padre, que tú conoces todas las cosas, Padre, a ti no se te escapa nada porque tu ojo atalaya toda la tierra, Señor. Pero en esta hora, Señor, sabiendo nosotros y reconociendo y creyendo, Padre, que tú eres el Dios Todopoderoso, Padre, y que tú has hecho muchos milagros, Señor, y seguirás haciéndolo, Señor, y has hecho mucha sanidad y seguirás haciéndolas, Padre, que con tan solo tú tener el pensamiento sabemos que alguien puede ser sano en esta noche. En esta hora queremos presentarte a todas estas personas, hermanos en la fe, hermanos familiares, Señor, y conocidos, Padre, cada uno de ellos que están pasando por diferentes situaciones, diferentes enfermedades, Señor, diferentes molestias, dolores corporales, Señor, de diferentes maneras, que solamente tú la conoces porque tú examinas lo más íntimo de cada uno de nosotros, Padre. Pero en esta hora venimos ante ti, Señor, porque sabemos que tú tienes el poder, Padre, y al instante pueden ser sanos. Y te pedimos, Padre, conforme a este poder que tú tienes, Dios, porque tú eres el Creador, el Eterno, Señor, y el Todopoderoso. Te pedimos conforme a este poder en el nombre de Jesús, Señor, que en esta hora, Padre, si tú tienes un plan de sanidad en estas vidas, en cada una de ellas sean sanas por el poder de tu palabra, porque tu mano no se ha cortado, Señor, aleluya.
Te pido que tu nombre se glorifique. Tú sabes, Padre, que a través de estas sanidades algunos pueden ser salvos, Señor, cuando comiencen a testificar que tú estás sanando lo que tú les has sanado, Dios mío, y comiencen a hablar, Dios mío, de esta obra que tú haces en la vida, donde el médico no puede sanar, donde la medicina no puede hacer nada, donde están muchos desahuciados, Padre. Te pedimos que tú sanes y te glorifiques en esta hora, Padre, y todo sea para que tu nombre, Padre, sea glorificado, porque tú eres único y merecedor de toda la gloria, es todita tuya, Padre, y nadie te la puede quitar, Señor. Pero también para que las vidas se salven, sabemos que en tu corazón, oh Señor, está el que las vidas se salven, que todos se arrepientan, Dios mío, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por esta razón y por esta causa, por lo que nos enseña tu palabra, es que te pedimos, Señor, que tú sanes cada una de estas vidas, de nuestros familiares. Allí mi mamá, Carlos, Dios mío, la mamá de Mónica, cada uno de ellos, los que se sienten mal, los que tienen síntomas, Dios mío, aleluya, corporales que le impide, Dios mío, estar 100% operando en esta hora, Dios mío, que seas tú glorificándote en esta hora, Dios mío. A nuestra hermana Ruth, y tú sabes, Dios mío, la condición en la que ella se encuentra, Padre, toda esta lucha que se ha levantado, Dios mío, te pedimos que tú muevas tu mano poderosa a favor de tu pueblo, a favor de la iglesia, a favor de tus hijos, Señor, que tú te glorifiques en cada una de sus vidas, Padre, y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario y que por su llaga fuimos nosotros curados y seremos curados y seguiremos siendo curado por su llaga, Señor, el que llevó cautiva la cautividad, Señor, y que llevó cautiva las enfermedades en la cruz del Calvario, Padre, aquel que nos hizo libres. Por eso te pedimos, Señor, que tú te glorifiques en el nombre de tu Hijo amado y nuestro Salvador Jesucristo. Así te pedimos todas estas cosas y creemos que serán hechas conforme a tu plan, Padre. Y aquel que no deba ser sanado, que deba retener este aguijón, Dios mío, para que no se pierda, que permanezca de la misma manera en que se encuentra, Padre. Pero apelamos a tu misericordia sobre cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, unánime juntos, amén y amén. Gloria al Señor. Y vamos a estar hablando en este mes de la Biblia, son 3 miércoles, sobre el origen de la Biblia, ¿ok? Y para hablar del origen de la Biblia tendríamos que hablar de la historia, ¿verdad? De cómo se redactó la Biblia, ¿verdad? De la redacción de la Biblia, de cómo se escribió la Biblia, para poder hablar de ese origen, ¿verdad? Porque la Biblia es algo que está escrito. La Biblia es algo que nosotros tenemos en nuestras manos, que se compone de 66 libros, la que tenemos nosotros, porque hay otras Biblias, ¿ok? Eso vamos a ver hoy también. Y está escrita, pero cómo llegó a ser escrita y cómo llegó hasta nuestro idioma también, ¿verdad? Porque la Biblia tiene un lenguaje, un idioma original, ¿verdad que sí? En la historia de la Biblia, cuando nosotros hablamos del origen de la Biblia y de la historia de la Biblia, o cuando hablamos de la Biblia, tenemos que saber, antes de entrar en el origen o en la definición, ¿verdad? Que es uno de los puntos que vamos a tocar, tenemos que saber que la Biblia es el libro más traducido del mundo. Es el libro más leído del mundo. Es el libro más vendido en la historia de la humanidad, en toda la historia, desde el principio que comenzó la imprenta. De hecho, la Biblia fue el primer libro impreso, ¿verdad? Cuando se creó la imprenta. Y ha sido el libro más leído, más vendido, más traducido, y el libro al que más se le ha prestado atención. De hecho, la Biblia, casi todo el mundo, si no todo el mundo, conoce lo que es la Biblia, aunque no la lean. Hasta los mundanos saben que existe una Biblia. Hasta los que andan perdidos, sin fe y sin esperanza, lo saben. Casi todo el mundo. Yo pienso que en Puerto Rico los puertorriqueños todos saben lo que es una Biblia, ¿verdad? Porque se predica por donde quiera. Y donde quiera que hay iglesias evangélicas, pentecostales, católicas y ortodoxas, es más, donde quiera que hay judíos, se sabe lo que es una Biblia, porque hasta los judíos que no tienen la Biblia como nosotros la tenemos, saben lo que es la Biblia, ¿verdad? En Jerusalén, ¿verdad? Yo creo que esta fecha que les voy a dar en este momento, que fue en Jerusalén, hubo un acontecimiento que sucedió en el 587 antes de Cristo, ¿verdad? Y este fue un año muy importante en la historia de la humanidad. Y yo creo que ustedes se graben ese año, 587 antes de Cristo. Porque más adelante, si no da tiempo hoy, pues cuando se toque, van a saber por qué, ¿verdad? Existe un sinnúmero de cantidades de la Biblia. Un sinnúmero, se puede decir, porque hay diferentes idiomas que se ha traducido, diferentes tipos de Biblia, como la Vulgata, como la Septuaginta, que está en el griego, etcétera. Un sinnúmero de Biblias, miles y miles de Biblias de diferentes formas, ¿verdad? Y diferentes lenguajes.
También existen más, escuche bien hasta donde ha llegado a abarcar la Biblia, que ha entrado en la parte cinematográfica. Porque existen más de 8.000 películas de la Biblia. Más de 8.000 películas de la Biblia. Y el subgénero más representado en el cine es la Biblia. Lo más que sale en el cine, en películas, hablando en el mundo entero, no solamente aquí en Estados Unidos, ¿verdad? De hecho, hay una película ahora mismo que habla de, creo que es La Luz del Mundo, se titula como de tipo computadora, tipo muñequito, está en el cine. Y aquí en el cine siempre hay películas de la Biblia, algo de la Biblia, ¿no? Entonces, este subgénero es el más representado, ¿verdad? En España, en donde quiera, es el más representado. Todos los años se estrenan de 10 a 15 películas sobre Jesús, hablando mundialmente, no solo en Estados Unidos ni en Puerto Rico, estamos hablando mundialmente, y unas 25 películas sobre la Biblia, ¿verdad? Más o menos todos los años esto se estrena. Y vamos a tocar 5 puntos importantes, pero antes de entrar a estos 5 puntos importantes, yo quisiera saber qué usted ha escuchado sobre la Biblia, si alguna vez ha escuchado algo del origen de la Biblia, de dónde vino, de cómo se formó, de dónde salió, si alguien ha escuchado algo o ha leído algo sobre esto que pudiera compartir en esta hora. Se abre el telón para todo el que quiera hablar de este tema, el origen de la Biblia, cómo se redactó la Biblia, cómo se escribió. ¿Quién dice yo? No todos a la vez. ¿Alguien ha escuchado algo sobre eso? No puede ser. No me digan que ustedes vienen a la iglesia y leen una Biblia que no saben de dónde salió. ¿Quién ha escuchado? ¿Se les olvidó? Ajá. Un momentito, pastora. Esther, vamos a llevar el micrófono. Ahora sí, préndelo ahí. Eso es importante, lo que está diciendo la pastora. Gracias, mi amor. Que digo que no, que sabemos de que está traducida, no es el original idioma de la cual fue escrita, que no están supuestamente todos los escritos que se encontraron, no están completos ahí. Imagínate, porque me imagino yo que si estuvieran todos fuera una Biblia bien grande, ¿verdad? Porque tantas cosas que tiene que haber escrito y muchas otras cosas que hemos escuchado a través del tiempo, pero pues como uno no se acuerda de todo, pero sí he escuchado y había escuchado varios estudios de eso, pero en mi niñez ya son varios años atrás. Ha llovido. Pero sí, se ha escuchado mucho y como estabas diciendo tú, yo escuché, ¿verdad? A mí me enseñaron siempre en la escuela que el primer libro, ¿verdad? El más leído es la Biblia y le segunda creo que el Don Quijote es el segundo libro más leído y más vendido. Eso me lo enseñaron en la escuela, eso lo aprendí en la escuela. Pero sí se ha escuchado muchas cosas, ¿verdad? De que todo, y como decía ahorita tú, en diferentes lugares e incluso en cualquier casa tú puedas encontrar una Biblia. Ya sea una Biblia, un Nuevo Testamento, tú vas a diferentes hogares, ya sea gente cristiana o que no le sirva al Señor y tienen una Biblia, aunque sea abierta para espantar los malos espíritus, como dicen muchos, para que no se metan las cosas malas y tienen la Biblia abierta agajando polvo. Sí, Salmo 91, Salmo 23. Los más populares. Sí, 23, sí. ¿Quién más dice yo? Amén. Amén. Primeramente tenemos que saber que la Biblia fue inspirada por Dios. Okay. Inspirada por Dios, ¿verdad? A hombres de carne y hueso como nosotros, pero que tienen una relación viva y eficaz para con el Señor. Amén. Amén. ¿Alguien más? No tengan miedo. Aunque sea, tienen que haber visto algo en alguna película, aunque sea de muñequitos. En parte sí. Ajá. Ok. Piedra. Mira, Okay. seguimos por ahí. Siga. Este es el momento de hablar. La clase. Este es el momento de hablar. Bueno, continuando, tenemos 5 puntos importantes que vamos a tratar de tocar en este día, en esta noche, ¿verdad? Entre ellos está la definición, ¿verdad?, de la Biblia. Vamos a tocar un poco de geografía, va a ser solamente por encima, un poco de todo, de la geografía, de la arqueología también. Vamos a tocar de la historia de la Biblia y de la literatura de la Biblia, ¿ok? Creo que hoy vamos a llegar como hasta la historia o hasta la arqueología, no estoy seguro, ¿verdad? Y después el otro miércoles continuamos para cerrarlo completo
Y después en la tercera clase voy a traer, vamos a seguir hablando de la Biblia, pero voy a traer el proceso donde vamos a tocar lo que fue la Reforma Protestante, vamos a tocar lo que fue, cómo fue traducida al latín por Jerónimo de Estridón y todo esto, ¿verdad? Para que tengan también esa información de cómo llegó al latín y todo eso, ¿no? Y los concilios, ¿verdad? Que hubieron unos concilios. Bien, entrando en el primer punto de la definición de la Biblia, la palabra Biblia viene de la raíz del griego biblos, ¿ok? El cual es el nombre de la ciudad fenicia, Guebal se llama esta ciudad, al norte de Beirut. Biblos era el punto más importante del tráfico de papiro traído de Egipto, ¿ok? Y cuando hablamos de la palabra Biblia, en el español también significa biblioteca. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro, sino es un conjunto de 66 libros en el caso de nosotros. Ahorita vamos a ver otros casos. Un conjunto de 66 libros. Es una biblioteca compilada, por decirlo, en un solo libro, en una sola compilación, ¿verdad? Pues son 66 libros. ¿Verdad? Que sabemos que en el Antiguo Testamento son 39 y en el Nuevo Testamento son 27. Eso lo tenemos que saber de memoria, ¿verdad? ¿Okay? Y la Biblia contiene libros de muy variados géneros, ¿verdad? Desde el punto de vista literario tiene todos los géneros. ¿Sabe? Hay libros que se escriben con un género o algunos géneros específicos, pero la Biblia tiene todos los géneros, como por ejemplo tiene teatro, tiene poesía. ¿Usted sabe que la Biblia tiene poesía? ¿Dónde tiene poesía? El de los Cantares. La Biblia tiene historia. ¿Dónde tenemos historia en la Biblia? La historia de Pablo tenemos en Hay parte en el hay parte en el si va a hablar largo, le damos el micrófono. hay parte en el libro de Isaías que también se lee como poema. Ok. Entonces, tenemos teatro. ¿Dónde hay teatro en la Biblia? Teatro. Pues se puede decir como una obra teatral. Nosotros decimos teatro. O sea, ¿dónde hay acción? Por decirlo así, como una obra. Bueno, tenemos el caso. No, por el momento. Porque por ejemplo, teatro. Bueno, por ejemplo, cuando se abrió el Mar Rojo, eso fue un teatro. Eso es algo que no es normal. No es algo como, decirlo así, es algo que desobedece las leyes terrenales, porque desobedece la ley de la gravedad, cuando se manifiesta el poder de Dios. Es un teatro para la humanidad, eso es algo que... Al igual que Sansón, cuando derrotó a los filisteos y todo eso, con toda esa fuerza, yo nunca en mi vida he visto un hombre así de fuerte. ¿No lo has visto? Y Jonás, cuando cayó no se puede ver a menos que Dios lo haga. Estamos hablando de teatro. ¿Ah? Dijeron acá Sansón, para los que no oyen porque no estamos en el micrófono, dijeron Sansón, cómo mató a esos hombres. Dijeron Jonás que se lo tragó el pez, el arca de Noé, que fue la primera vez que se construyó un barco, un arca construyeron porque era gigantesco. Y nunca se había construido un arca así antes. Las especificaciones fueron directamente por Dios y nadie sabía cómo hacerla más que Dios, porque no había ni un arquitecto ni nada de esto, ni un diseñador. Entonces eso fue un espectáculo, un teatro para la humanidad, porque es algo sobrenatural. La pastora dice David y Goliat. Grandísimo. Le llega por las rodillas la pastora. Entonces la Biblia, tenemos en la Biblia diferentes géneros literarios, que es como el teatro, la poesía, que sabemos que está Cantar de los Cantares, está bien linda. Creo que en algunos salmos aparece poesía, ¿verdad? Está la historia, hablamos de historia. En historia aparece Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Habla de la historia, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Crónicas. ¿Sabe? Todo esto es historia bíblica, narrativa de la ficción, ciencia ficción, de alguna manera, reflexión filosófica, porque ahí la reflexión filosófica entra cuando vamos a Proverbios. Eso es filosofía bíblica, porque son consejos de Salomón. Sí, y son consejos de él. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es más, si vamos a Eclesiastés, nos dice que él había experimentado todo y que todo le era vanidad.
Reflexión filosófica. Un hombre con experiencia enseñándonos a que todo en la tierra es vanidad, que nada tiene sentido, que todos los placeres terrenales son momentáneos por un ratito y ya es vanidad. Perdimos el tiempo si ponemos eso en primer lugar antes que a Dios, porque disfrutamos el placer y hasta ahí llegó. ¿Qué felicidad alcanza uno así? Él no le alcanzó. Él no le alcanzó. Él tuvo 700 reinas y 300 concubinas. Son 1000 mujeres. Y con todo eso, teniendo toda la riqueza que tenía, conociendo, porque él era científico. Él trabajaba con la medicina también, él experimentaba todo, plantas y todo. Él investigaba por todas partes y encontrando todo lo que había encontrado y viajando por todas partes, entendió que todo era vanidad. Más aflicción añade, el conocimiento le añadía más aflicción. Ahora conozco que todo de nada me sirve y que lejos de Dios nada soy y que nada puedo hacer. Entonces, tenemos unas reflexiones filosóficas y reflexiones teológicas que son de parte de Dios, de cuando se habla del Señor, porque la teología es el estudio del Dios, ¿verdad? Cómo Dios creó los cielos y la tierra, y uno medita en esta reflexión teológica en la creación. La literatura legal y judicial, porque aquí también se daban juicios. Salomón, ¿sí o no? Hubieron juicios. ¿Qué pasó con esa mujer que estaba peleando por el niño? Yo sabiduría en ese momento para decirle, cuando vamos a lo para meter. Mire, yo le voy a decir algo. Cuando yo era niño, a mí cuando me dieron eso primera vez que yo era niño o joven, están leyendo la historia y no me dicen lo que hace Salomón, sino que están leyendo que había una mujer con un hijo y otra mujer con un hijo y que se murió el hijo de una. Y entonces mientras estaba, creo que era, no recuerdo si era descuidado, durmiendo o algo así, lo cambió, cuando estaba durmiendo lo cambió por el hijo muerto, para el otro día quedarse con el hijo vivo la otra, y le quitó el hijo, en otras palabras, escondida. Y pasa esto y que lo tenga Salomón, allá el tribunal frente a Salomón, ¿verdad? Frente al rey, que era el juez en aquel entonces. Y entonces que la mujer estaba peleando porque una decía que el hijo es mío, la otra decía no, que es mío, la otra decía que es mío, y que Salomón no sabía ni de quién era el hijo porque él no vivía con ellas ni nada, porque va a saber eso millones de personas, pues. Entonces, cuando los ven peleando así, viene y me dice, si no recuerdo si me dijeron, ¿qué decisión hubieras tomado tú? Y yo no sabía lo que dice Salomón. Yo dije, ¡ya padre! ¿Qué haría yo aquí con una mujer peleando por el hijo de la... Pero en el lugar de Salomón, ¿qué decisión tomaría? Si yo no sé de quién... Yo estoy leyendo la historia, yo sé que el hijo es de la otra, pero estando Salomón no había leído la historia, ni se la había escrito todavía. Yo, wow, está difícil, no sé. Y entonces cuando comienzan a leer, que vengan a decir, pues Salomón dice, ok, están peleando, agarren al niño, pártanlo por la mitad y den la mitad una y la mitad otra. Dijo Salomón, mira que bravo, oye, bendito, va a matar a ese niño. Yo no entendía. Cuando sale gritando la mujer aquella diciendo, no, partan, déselo a ella. Y Salomón viene y dice, déselo a la que está gritando, que esa es la maíz, porque esa fue la que le salvó la vida. Y ahí yo dije, wow, qué sabiduría. Y esto es una literatura legal o judicial que también en la Biblia se ven los juicios, sin número, como en el juicio de Cristo mismo con los fariseos. Todo esto está en la Biblia y etcétera. En la Biblia se pueden encontrar todos los géneros literarios que hay en cualquier otra escritura. Cosas increíbles, cosas que... Vamos, sí. Importante que salga, pastor. Incomprensible. Espérate, ¿esto está apagado, May? Déjame prendido, May, yo los cargué. Cosa increíble. Porque Pedro toda la noche pescando, no pescó ni un pez, entonces vuelve otra vez a la derecha, estaba en la izquierda, a la derecha, y hubo un milagro donde se llenó la barca de él y la de los compañeros. Otra cosa también, cosas que tú dices, wow, pero ¿cómo es eso? De tantos peces que hay que están cobrando los impuestos y le dicen, ni tú ni tu maestro saben no pagar los impuestos. Y entonces Pedro se agitó y fue donde Cristo le dijo, pero si los hijos de ellos no pagan impuestos. Mira, Pedro, que tú eres pescador, tú tienes experiencia, búscate un cordel y un anzuelo. El primer pez que tú pesques, ahí vas a encontrar un estalero. O sea, de tantos peces que hay, Sí. pero ese pez tenía un estalero adentro. O sea, cosas en que tú no las puedes entender. Paga los impuestos, lo paga y valía 4 veces más de lo que tenía que pagar. Cosas que nosotros no podemos entender, pero... Y eso es bien interesante porque... No la apague, pastor, déjalo prendido. Es bien interesante porque para la mente humana no hay forma de explicar eso. No hay forma porque yo he pescado también. Y fíjese que
Si Pedro está en un bote, está aquí en un bote, y está pescando en este lado, no hay ninguna diferencia con que la tire para el otro lado, porque los peces pasan por debajo del bote. ¿Sabes? Cuando yo pescaba, yo fui en bote a pescar también, en una gira que hubo, un trabajo que tuve, y fue en Texana, fue con Carlos, con mi padrastro. Y nos fuimos en la embarcación. Ellos tenían un radar que monitorea dónde pasan los peces, etcétera, porque se pone anaranjado donde pasan los peces. Y nos fuimos en el barco y nos llevaron como de 30 a 40 pies de profundidad. Y aprendí con ellos una cosa. No usamos la caña de nosotros ni nada porque ellos tenían las cañas y todo. Entonces nos fuimos al barco y ellos nos decían, suelten la caña. Nada más la poníamos así, no hay que tirarla ni nada. Ya estamos adentro del mar, ya no hay que tirarla para alcanzar el pez. No, ahí estamos adentro. Y tú la pones así, la sueltas. Y va bajando con el plomo por abajo. Y cuando llega abajo, ellos me dicen, dale 2 o 3. Yo le daba 2, ellos me decían 2. Cuando tú le das 2, son 2 pies de altura del piso. De aquí 2 pies, así nada más. Y déjenlo ahí, que ahí están los peces grandes. Y ahí lo poníamos nosotros, y ahí estaban los peces grandes. Y cuando picaban, no tardaba mucho. No es como aquí en la orilla que te tardas horas. No. Allí era ya 5 minutos, menos 5 minutos. Jalaba y tú le tenías que jalar para atrás. Y ellos te decían, jala para atrás, para que le entierren solo en la boca cuando jale. Y ahí empieza a jalar. Y después cuando está dando, que está llegando casi al agua ahí arriba, no lo saques de ahí porque se va a salir de y se cae. Déjalo ahí y con la red grande, que lo cogen casi con una mano, ellos mismos lo cogen y lo tiran adentro del barco. Y ya, lo quitaban así, tiran otra vez. Y entre estaban pescando, serían nosotros metiendo acá, nosotros habíamos como 10, 8 días allí, y uno metiendo pescado para ahí, y yo, otro más, y ahí salíamos con una mesa llena de peces de 14 libras, peces grandes, así como de 14 libras. Y lo que quería traerle con esto es que mientras estamos en el barco, los peces que se pescaban estaban acá y estaban acá. O sea, ellos pasan por abajo, ellos no miran un barco y se desvían ni nada de eso. Entonces cuando Cristo le dice a Pedro que la tire al otro lado, no era porque habían peces ahí, era por la fe de Pedro, la obediencia a lo que Dios está diciendo. Entonces lo mismo que el pez que dice el pastor, que es para pagar, pues es lo mismo, es como la fe, son cosas que no se pueden explicar porque solamente la fe obra, la fe hace que eso le iba a decir. Cuando Pedro camina sobre el agua, usted sabe que nosotros tenemos que sujetarnos a toda ley, sea el gobernador, el principal, el príncipe, el gobernador de aquí, el presidente, el príncipe, a toda ley, sea el jefe del trabajo, tenemos que sujetarnos a la ley terrenal, ¿verdad? Y obedecer a nuestros amos, como dice la Biblia. Pero también nosotros estamos sujetos por obligación a otras leyes terrenales, como la ley de la gravedad. Si yo me tiro de un edificio, la ley de la gravedad me va a bajar para abajo y me voy a reventar, no voy a volar. Yo estoy sujeto a la ley de la gravedad y otras leyes de la naturaleza. Pero cuando Jesús caminó sobre encima del agua y él no estaba sujeto a la ley de la terrenal, porque él andaba en el espíritu, no en la carne. Y cuando llama a Pedro, le dice a Pedro, ven, porque Pedro le pregunta, si eres tú, pues di que yo vaya donde ti. Pedro le dice eso, y Jesús le dice, pues ven. Y Pedro viene y Pedro se atrevió. ¿Sabes? Pedro tenía fe. Aunque no tenía mucha fe, pero tenía fe, porque Pedro se atrevió a meter el pie. Y cuando pisó, siguió caminando en el agua, aunque estaban las olas así levantadas, ¿verdad? Siguió caminando en el agua. Pedro pudo violar una ley de la naturaleza, que fue la gravedad, porque la gravedad lo hubiera jalado, el agua lo hubiera jalado para abajo. Aunque después comenzó a hundirse poco a poco, tampoco fue de golpe. Pero esto indica que hay cosas que en la Biblia están, que pueden ser como teatro. Tú ves cosas en el cine que dice esto no pasa en la vida real, pero en la Biblia pasaron cosas en la vida real que nosotros podemos decir esto es imposible que pase a través de un ser humano simplemente, sino que tiene que haber intervención divina, tiene que estar el poder de Dios, ¿verdad? Y no se trata solo de lo del cine que es ficción, sino se trata de algo real que pasó en la tierra y que sigue pasando. Aquí se ve como los demonios salen de los cuerpos. Y eso no es un show, nadie le está pagando a alguien para que se tire al piso a decir, es mío y nada de eso, ¿me entiendes? O sea, es una realidad. La gente cómo se sana, eso es una realidad, es el poder de Dios. La ciencia todavía no puede explicarlo, algunos. Hay otros que sí, porque de hecho la ciencia sale de los cristianos también. Esto comenzó con la filosofía, esto comenzó con cristianos, eso es otra historia, ¿verdad? Ahí sale una noticia ahora. Yo sé que el cerebro, la pastora dice, para los que no escuchan en Facebook, que lo del vientre de la madre, que a veces es que no tienen cómo explicarlo. Y ahí sale una noticia ahora ni que en China, porque a veces inventan tanta cosa, ¿verdad? Ni que ahora hay unas robots que pueden tener bebé adentro, le ponen las semillas y crecen el bebé y todo eso adentro de las robots. ¿Sabes? Diseñaron el vientre de la robot para poder
para que el feto pudiera crecer ahí, todo eso, pero no pueden explicar lo del ovario, o sea, lo pueden explicar, pero no lo pueden crear. Igual que la mente. La mente se van a morir tratando de buscar la vuelta y no la pueden crear, porque ellos buscan en la mente lo que ellos buscan en la mente y creen que está en la mente lo que es el alma. Y el alma no está en el alma está en todo nuestro ser, pero el alma no solamente está en la mente. Y ellos lo llaman algunos pensamientos. Le dicen la mente son los pensamientos que se conectan por neuronas y cosas eléctricas del cerebro, etcétera, pero no. Hay una cosa que se llama alma, que cuando el cuerpo vuelve a la tierra, todavía sigue pensando. No necesita la mente, el cerebro, perdón. No necesita el cerebro para seguir pensando, ¿verdad? Entonces la Biblia está llena de todos estos géneros literarios, ¿verdad? Y muchos más, ¿verdad? Y cada uno de ellos pues nos impacta, porque como hablamos del judicial, siempre uno que otro tiene mucha enseñanza. Ahora, vamos a estar hablando hoy, vamos a hablar de dos Biblias. Hoy, ¿verdad? Vamos a estar hablando de la Biblia hebrea, ¿verdad? Que fue la Biblia que fue escrita en hebreo, con algunas alusiones al arameo. Y es más o menos, esta Biblia es más o menos el Antiguo Testamento de la Biblia de nosotros cristiana. No solo de nosotros. Todavía no voy a separarla de nosotros, porque la de nosotros cae junta con otra. Pero la Biblia hebrea, la de los judíos, es más o menos parecida a la Biblia cristiana, no de los protestantes, sino cristiana en general, ¿verdad? Y la Biblia cristiana, el Antiguo Testamento de esta Biblia cristiana es similar a la Biblia hebrea, más unos libros que no están en la Biblia hebrea, pero que forman parte del marco histórico de esta. Y estos libros son los que muchos llaman los deuterocanónicos o apócrifos, ¿verdad? En la historia de Alejandro Magno, cuando él conquista la Palestina de aquel entonces, de aquella época, él impone y sus sucesores imponen el idioma griego, ¿verdad? Y esto hace que tenga que traducirse todo al griego, y de aquí sale la versión de la Septuaginta de los 70, de la Biblia de los 70. La Biblia de la Septuaginta de los 70, por eso dije, vamos a estar hablando de diferentes Biblias. La Biblia de la Septuaginta es la Biblia hebrea traducida al griego. No existe ahí en el Nuevo Testamento. Solamente esa Biblia hebrea, que era el Antiguo Testamento, traducido al griego y se llama Septuaginta. Y es esa, ¿verdad? Pero es traducida al griego porque Alejandro Magno conquista Palestina e impone, él y sus sucesores después imponen que se tradujera todo al griego. Incluso el Nuevo Testamento, que se comenzó a escribir para aquella época, ya cuando se estaba establecido el griego en Palestina, ¿verdad? De aquella época. Por eso es que se tuvo que escribir el Nuevo Testamento en griego. No fue que Dios le dijo a los escritores que hablaran griego, no, es que ya Alejandro Magno estableció el griego, y cuando viene la historia del Nuevo Testamento, que Jesús viene y todo eso, en Palestina lo que se habla es griego, ¿verdad? Aunque se sigue hablando hebreo y arameo, porque lo que pasa con los judíos es que los judíos, aunque se estableció el griego como un idioma oficial, ¿verdad? Para los judíos religiosos, la Biblia se tenía que escribir en hebreo o no era palabra de Dios. si la traducían en griego, para ellos eso no era la palabra de Dios, tenía que ser en hebreo, porque para ellos el lenguaje original de ellos era el hebreo, ¿verdad? Y algunas partes en arameo. Y déjame decirle que el hebreo y el arameo son casi gemelos. Es muy pocas las variaciones, que el que habla hebreo pues posiblemente también habla arameo, el que habla arameo, porque es muy poca la variación, ¿verdad? Del hebreo y el arameo, ¿verdad? Todos los libros que se estaban haciendo en ese momento comenzaban a escribirse en griego, incluyendo el Nuevo Testamento. No solamente el Nuevo Testamento, sino todos los libros, hasta seculares. Ese ya era de la lengua oficial en ese entonces, ¿verdad? Ok, los 8 libros deuterocanónicos. Deuterocanónico quiere decir segundo en el canon, porque se añadieron después. Puede ser que primero hubo un canon, donde se compila la Biblia, primer canon. ¿Canon qué es el canon? El canon es una regla de medida, ¿verdad? Una vara de medida, una regla de medida. Se puede utilizar como referencia lo que muchos llaman en la construcción el metro. ¿Se acuerdan del metro? Que era como de madera, como así, pero gordito, y se iba abriendo. Lo iba abriendo hasta que estaba largo así de madera, el metro. Okay. Pues eso se puede usar como referencia para hablar del canon. Cuando se habla de regla de medida del canon, está hablando de un punto a un punto. Todo lo que esté dentro de esa regla de medida, de esa regla, ¿sí? De esa orden, eso se llama como de ese reglamento. Todo lo que esté ahí adentro se considera inspirado por Dios, y todo lo que esté afuera se considera que no es inspirado por Dios, ¿verdad? Entonces, estos 8 libros deuterocanónicos, ¿verdad? Que deutero significa segundo y canónico de canon.
So, eran segundos en el canon, añadidos segundamente, como los macabeos, por ejemplo, que han escuchado de los macabeos. ¿Quién ha escuchado de los macabeos? ¿Han escuchado, verdad, de los macabeos? No fueron aceptados por los judíos porque fueron escritos en griego, acuérdense de esto. Pero esta no fue la única medida que se tomó para tomar esta decisión. Acuérdense que cuando se escribe los apócrifos, los deuterocanónicos, ya Alejandro Magno había establecido el griego. ¿Sabes? Llegamos a Malaquía con hebreo, pero ya cuando vienen los otros de la historia fueron en griego, porque ya no era en hebreo, ahora todo se comenzó a escribir en griego y ahí continúa hasta el Nuevo Testamento en griego, ya vino el griego a establecerse, ¿me entiendes? El griego koiné, ¿verdad? Hay otros griegos que he escuchado, pero en este caso fue el griego koiné. Entonces, al haberse escrito estos libros en griego, los judíos no lo aceptaron en su Biblia. Es una de las razones. No lo aceptaron, llegaron hasta Malaquí y por escribirse en griego. Ellos dicen que decían que lo que se escribía en griego no era palabra de Dios. ¿Ok? Esa es una de las razones por la cual no lo añadieron, entre otras cosas, ¿verdad? Que se hizo en el canon de unas medidas y etcétera, que se tuvieron que hacer, ¿verdad? La Biblia cristiana se divide en 3 diferentes Biblias. ¿Ok? Y esas las vamos a presentar ahora. Hasta aquí, ¿preguntas o dudas? Ok. La Biblia cristiana se divide en 3 diferentes Biblias. Porque sí existieron en aquel entonces, o cuando se estaba formando la Biblia, cuando viene hablando del cristianismo. Acuérdense que ya hablamos de la Biblia hebrea de los judíos. Esa es una, allá aparte. Ahora cuando hablamos, es judaísmo y cristianismo. Cuando hablamos de la Biblia de los cristianos, se divide en 3 diferentes grandes religiones, que es la iglesia ortodoxa, que es la iglesia de la iglesia de los primeros, de la iglesia primitiva, de los que salieron de los apóstoles, los primeros, ¿verdad? La iglesia ortodoxa, la iglesia católica y la iglesia reformada, que es la protestante, que es la que nosotros practicamos. ¿Okay? Son 3 grandes. La iglesia ortodoxa y la iglesia católica incluyen los deuterocanónicos, pero la iglesia protestante no. Okay. Lo que quiere decir esto es que la iglesia católica y la iglesia ortodoxa incluyen esos libros apócrifos, macabeos, no todos, pero incluyen, la católica incluye una parte y la ortodoxa incluye lo mismo que la católica más otra parte que lo vamos a ver más adelante. Pero la iglesia protestante o cristiana, evangélica, pentecostal como nosotros no los incluye. Nosotros no tenemos macabeos ni tenemos nada de eso en nuestra Biblia. Conclusión, la Biblia hebrea es el Antiguo Testamento. Acuérdense, ¿cuál es la Biblia hebrea? No, pero ¿cuál dije yo antes que era la Biblia hebrea? ¿De quién era la Biblia hebrea? La Biblia hebrea no es la de nosotros, de los judíos. Es bien importante ese término. Cuando se habla de Biblia hebrea, solamente es el Tanakh. El Antiguo Testamento de nosotros es la Biblia hebrea de ellos. Ellos cuando se llama Biblia hebrea es eso, nada más ellos no tienen Nuevo Testamento. La Biblia hebrea, ¿verdad? Es el Antiguo Testamento de la Biblia de los protestantes. Fácil. La Biblia de los judíos es nuestro Antiguo Testamento. Igualito, mismo libro y todo, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento es común para todos. O sea, el Nuevo Testamento, la iglesia ortodoxa, la iglesia católica y nosotros tenemos el mismo Nuevo Testamento. No hay ninguna diferencia. La única diferencia va a ser en el deuterocanónicos, que lo vamos a ver ahora más adelante. ¿Dudas o preguntas? Si no entienden, pregúntenme. ¿Todo bien hasta ahí? Bien, el Tanakh, T-A-N-A-J, que es la misma Biblia hebrea, ellos la llaman el Tanakh, se divide en 3 partes. Tiene la primera parte que se llama la ley, que en hebreo se dice Torah, la ley, ¿verdad? Pero en griego se conoce como Pentateuco. Eso es en griego. Mucha gente dice el Pentateuco, pero esa palabra es griega. Penta de 5. ¿Por qué? Porque son los primeros 5 libros de la Biblia hebrea y del Antiguo Testamento cristiano. Los primeros 5 libros. Exacto. Y que está Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y esa es la ley, la Torá, o en el griego Pentateuco. Luego se divide en otra parte que se llaman los profetas, los Neviín. Los profetas, que son aquellos profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel. Empieza, y usted si se fija, la Biblia de ellos está escrita del mayor al menor. Malaquías era el más chiquito, en contenido. Isaías, el más que tenía contenido, y así van bajando. ¿Okay?
Y la tercera división de ellos, pues se pueden llamar los escritos, porque ahí es donde entra la poesía, la historia, ahí tienen todo lo demás que sobró, que son los que tuvieron, son los escritos para ellos, ¿verdad? Ahora, pues como dijimos, la ley son los primeros 5 libros, ¿verdad? De la Biblia hebrea. Los profetas son los 16 profetas que aparecen en nuestra Biblia, ¿verdad? Tenemos 16 profetas. Y los escritos, que es la tercera parte, son inclasificables. No los clasificaron con un nombre como tal, sino que los llaman los escritos, los ketubim, ¿verdad? Bien, la palabra griega canon, como les dije ahorita, significa regla o vara de medir. Todo lo que está dentro de la regla es canónico o inspirado por Dios, y lo que está fuera de ella no lo es. Deuterocanónicos en las iglesias católicas y ortodoxas. Ahora vamos a hablar de los deuterocanónicos, porque dijimos que la Biblia cristiana no tiene los 8 deuterocanónicos, ¿verdad? Los más reconocidos. La de nosotros no los tiene, los apócrifos. Pero hay una religión cristiana que son los ortodoxos y hay otra que son los católicos. Nosotros estamos aparte, somos aparte de ellos dos. Ellos dos sí tienen deuterocanónicos. Entonces, los deuterocanónicos que son comunes entre la iglesia católica y la iglesia ortodoxa es el libro de Tobías, no sé si lo han escuchado, el libro de Judith, el libro de Sabiduría, de Salomón, ¿verdad? El libro eclesiástico, de Siracide, que también se llama Siracide, ¿ok? El libro de Baruch, la carta de Jeremías, que también se llama Baruch número 6, ¿verdad? Primera y segunda de Macabeos, en Esther, y Daniel, en Esther del capítulo 10, versículo 4, que no existe en nuestra Biblia llega al 10.3. Esther del 10.4 al capítulo 16, 24, son 6 capítulos ahí, ¿verdad? 10, 11, 7 capítulos casi. Está eso en la Biblia, en los deuterocanónicos, en esos libros, está añadido esto en la iglesia católica y en la iglesia ortodoxa. También está en Daniel, dice que en el capítulo 3, versículo 24, hasta el versículo 90, hay un capítulo 13 y un capítulo 14, porque Daniel llega al 12, ¿verdad? Ellos tienen capítulo 13 y capítulo 14, pero dicen que en el capítulo 3 tienen del versículo 24 al 90, creo que es lo que se llama la oración de Azarías y el cántico de los jóvenes por liberación. Pero hay un detalle, yo no sé por qué lo mencionan y no he podido investigar, porque ellos mencionan del versículo 24 del capítulo 3, porque nosotros tenemos hasta el versículo 30, y ahí no se ve ninguna oración, ¿verdad? No sé si que eliminaron esos versículos 6 que están de más, y comenzaron con el 24 con la oración, o hubo un error en la información que yo estaba leyendo, ¿verdad? A lo mejor comienza después del 30. Pero tenemos aquí que en Esther se añadieron unos capítulos, en Daniel se añadieron otros capítulos más de esos escritos, que fueron todos escritos en griego. Los deuterocanónicos todos fueron escritos en griego, por eso los judíos no lo aceptaron también. Ahora, esto lo tiene la iglesia católica y la iglesia ortodoxa, esos libros. Pero la iglesia ortodoxa, aparte de todo esto que tiene con la católica en común, ella solamente, adicional, sola ella tiene la oración de Manasés. Tiene tercera de Edras y cuarta de Edras. La cuarta carta de Edras. Tiene la tercera de Macabeo y la cuarta de Macabeo. Tiene el Salmo 151, nosotros llegamos al 150. Ella tiene el Salmo 151 y tiene los Salmos de Salomón, ¿verdad? Y entonces eso solo lo tiene la iglesia ortodoxa. Ellos añadieron todos estos deuterocanónicos que fueron escritos en el griego, en su Biblia, en la Biblia de ellos. Por eso hay 3 Biblias. La Biblia de nosotros, la Biblia de los católicos, con unos deuterocanónicos que comparte con la ortodoxa, y la Biblia ortodoxa que tiene más apócrifos, más libros apócrifos, más deuterocanónicos, ¿ok? Entonces, hay unos momentos cruciales. Dos preguntas, ¿entendieron eso? ¿Hasta ahí? 3 iglesias, cristiana, ortodoxa, eso fue en el primer siglo, en la iglesia primitiva, cristiana, ortodoxa y católica. Los católicos sabemos que, y eso lo voy a traer en la próxima, que me toca traer la información que tengo adicional, pero un puntito de los católicos sabemos que esto se forma cuando Constantino decide unir la iglesia con el poder del gobierno. Y ahí es que se forma, de Constantino, es que empieza la iglesia católica, ¿verdad? Esto fue en el año 300 algo. Así que antes del 300 algo no existía la iglesia católica. No existía. Entonces, momentos cruciales en la transmisión escrita. Porque nosotros estamos hablando del origen de la Biblia y cómo fue redactada, cómo se logró escribir, ¿verdad? Bueno,
lo primero que encontramos en escritura fue que se escribió en tablilla. Y tablilla era que se hacía de piedra, donde hacían escritura y jeroglíficos al mismo tiempo. Pero había un problema con esto, y era que cuando utilizaban, era muy limitado para escribirlo, y cuando lo utilizaban podía hasta caerse al suelo y se quebraba, se rompía. Entonces se perdía lo escrito y tenían que volver a escribirlo. Aunque ellos trataban de hacer copias, era un poco más difícil, ¿verdad? De ahí se pasó al papiro. Y el papiro, pues ustedes saben que el papiro viene de una planta, ¿no? De papiro, que se cogen la planta se coge y se sacan las tiras y se forma el papel. Es un papel orgánico, hecho de la planta. Y el problema con el papiro era que con el tiempo, usted sabe que como es orgánico, se seca. Y entonces el papiro, al secarse, si tú lo doblas, se parte. ¿Ves? Es un papel, pero como que se seca y se parte. Y estaban utilizando el papiro mucho tiempo hasta que trataron de conseguir algo mejor y consiguieron el pergamino. El pergamino es hecho de la piel de los animales, del cordero, de la ternera, y creo que había otro animal, el cordero, ternera, y la cabra. Creo que la cabra era el otro animal. Y esto utilizaban la piel del animal, la estiraban y de ahí comenzaban a escribir en esa piel, pero esa se podía enrollar y no se partía. Esa era más duradera. So que aquí se comenzó a escribir la Biblia en tablilla, ¿verdad? De hecho, antes de escribirse en tablilla, se transmitía oralmente. Lo que se transmitía era lo que tenemos en la palabra, la historia de los hebreos, y se transmitían también a veces las tradiciones de ellos también, etcétera, ¿verdad? Hasta que se logró escribir, ¿verdad? Ahora, es importante saber que ya cuando se consigue el pergamino, siempre se hacían muchas copias. Tantas y tantas copias que yo escuché, creo que estaba escuchando en un comentarista que decía que habían copias en todas las sinagogas de los hebreos, y creo que llegaban hasta los gentiles, hasta el extremo, hasta otros lugares que habían sinagogas fuera de su tierra natal, ¿verdad? Entonces, había muchas copias de pergamino, pero muchísimas copias de la misma escritura. Ahora, es importante saber que las tres lenguas bíblicas son única y exclusivamente hebreo, arameo y griego, ¿verdad? Puede haber alguien que diga, no, pero si en latín, que si Jerónimo lo pasó en latín, que si... Pero en el original, la primera vez que se escribe la escritura, la palabra de Dios fue hebreo, arameo y griego. O sea, no se escribió primero en hebreo, después en arameo y después en griego, no, sino que por primera vez, la mayor parte del Antiguo Testamento, la mayor parte, se escribe en hebreo, con algunas partes en arameo, ¿verdad? Y digo la mayor parte porque acuérdense que en el Antiguo Testamento, como la Iglesia Ortodoxa y los católicos tienen deuterocanónico, esos fueron escritos por primera vez en griego, nunca se escribieron en hebreo, fue en griego, el original de ellos. Entonces, por eso la mayor parte, antes de Malaquía, todo fue hebreo, con algunas partes en arameo, como por ejemplo Jeremías capítulo 10, versículo 11 fue en arameo, Daniel capítulo 2 del 4 al 7 y el versículo 28, eso fue en arameo, Esdras capítulo 4 del 8 al 6, versículo 18 también, y capítulo 7 del 12 al 26 dice que esto fue en arameo, ¿verdad? Y entonces el original griego, cuando se escribe el original griego, pues son los deuterocanónicos, Macabeo, todos estos libros de historia, y el Nuevo Testamento completo se escribió en griego por primera vez. No se escribió en hebreo por primera vez, ¿ok? Son las tres lenguas bíblicas, son hebreo, arameo y griego. No se nos puede olvidar eso. ¿Duda o pregunta? ¿No? Bueno, cuando hablamos de la geografía, ¿en dónde usted piensa que transcurrió toda esta historia bíblica que se llevó todo lo que aparece en la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, toda esta historia del pueblo de Dios, de Jesús y todo esto? ¿En dónde usted piensa que pasó esto? O sea, ¿en qué tierra? ¿En dónde? ¿En qué país? ¿No tienen idea? No. Les voy a traer el mapa. La próxima voy a ver si consigo un proyector para ponerle. ¿Ah? Ok. Cuando se habla de la Biblia, toda la historia de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, los acontecimientos de Moisés, todos estos acontecimientos de la tierra de Canaán, la pelea de los filisteos, todo esto, Jesús vino a la tierra, Jesús murió, y todos los hechos de los apóstoles, todo esto, las epístolas paulinas, ¿dónde, en qué país o países piensan, si tienen una idea de cómo fue que sucedió esto, en dónde,
si fue en Israel, si fue... Es que ustedes me quieren sacar información. Mira, por algún lado por allá. Es importante saber esto porque casi siempre cuando usted busca una Biblia y le aparece un mapa, y el mapa que le aparece es el mapa de Israel o de lo que era antes Palestina y etcétera, ¿no? Pero la realidad es que antes de que existiera Palestina, o existiera Israel, o existieran los judíos, o existiera pues ese mapa que a veces sale en la Biblia, Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. So, el mapa se extiende desde Mesopotamia, que queda una esquina por ahí abajo, hasta Egipto, porque también hubo historia en Egipto cuando estaban los esclavos en Egipto. Es como una curva así completa cuando usted ve el mapa. No solamente en la esquinita del corazón porque esto es lo que llaman el país de la Biblia, no es Israel o las regiones que lo rodean, sino que toda la historia está entre Mesopotamia y Egipto. Yo vi el mapa. So, cuando vemos Israel o las regiones que lo rodean, que siempre estamos hablando de lo que pasó alrededor de todo eso, y que si Jordán, que si para aquí, que si para allá, y siempre están mencionando y enseñando ese mapa, la Biblia no habla solamente de esa región. La historia de la Biblia no está solamente en el pueblo de los hebreos, ahí en Israel, en ese lugar, cuando ellos tienen su nación, sino que comienza desde Mesopotamia, cuando Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré, ¿verdad? Al lugar que yo te voy a llevar, ¿verdad? Sabemos que Abraham es el padre del monoteísmo, ¿verdad? El padre del monoteísmo. El monoteísmo es que adora solamente un Dios. Un Dios, eso es monoteísmo, un solo Dios. Y Dios llama a Abraham de Ur, de allá, de Mesopotamia por allá, y lo trae en una trayectoria, y en toda la historia, desde Mesopotamia, todos los países que se ven ahí alrededor, hasta Egipto, hay historia que está en la Biblia. So, la historia de la Biblia está regada por toda esa área. Usted tiene que ver el mapa, es bien grande, tiene muchos lugares. Entonces, en una esquinita pequeña ahí, entonces se ve Israel y la mayoría de la otra historia que se compiló ahí, ¿verdad? Que se concentró en esa área. Así que es importante saber que, Pero también pasa por Asia, Europa y todo Asia eso. Menor, sí. Ahí donde están las 7 iglesias. Sí. Pero en la historia de los hebreos, es ahí, cuando se habla de Asia Menor, se está hablando de la iglesia cuando vienen los gentiles. Que ahí vienen las 7 iglesias, que es revelación del Apocalipsis a Juan, que si Tiatira, que si Tarsis, que Sardis, Éfeso, Pérgamo, todo esto. No se llaman de la misma manera. Los lugares que tú traes un mapa, cosas de esto, pero ya Ajá. Geográficamente no. mucha gente Sí. se confunde. Pero Sí. Ya cambiaron los nombres y los territorios y las fronteras. Pero hay un libro de geografía bíblica que te dice lo que era antes y lo que es ahora. Y ahí uno lo... Bueno, ese fue el punto. El punto que yo estaba tocando ahí era el punto de la geografía y no quería hablar mucho de eso. Vamos a tocar lo que es la arqueología. ¿Ok? Y con la arqueología vamos a terminar. Vamos a tocar la arqueología. Usted sabe que se han hecho muchos descubrimientos arqueológicos, ¿verdad? Y se siguen haciendo, ¿verdad? Siguen investigando. Ustedes escucharon eso que salió hace tiempo ya, ¿verdad? De estas cuevas no sé si se llaman Qumran, no, de las cuevas del Mar Muerto. Allá había unas cuevas que encontraron también unas copias de unos pergaminos, unos rollos que habían. Y esos son descubrimientos arqueológicos, se llama eso, ¿verdad? La arqueología nos muestra pruebas de inscripciones en piedras. ¿Ok? Se descubrió una piedra un siglo antes o después de Cristo donde decía, así decía la piedra, mire cómo decía esta piedra, decía, este es el lugar de las trompetas. Y uno dirá, eso es insignificante. No, esa piedra está diciendo que había un lugar donde estaban las trompetas en el templo. O sea, pareciera que en el templo, en un lugar decía, este es el lugar de las trompetas, este es el lugar de los tambores, este es el lugar de las flautas, y esa piedra para ese lugar de las trompetas la descubrieron y todavía existe y dice, este es el lugar de las trompetas. Que con eso se confirma la organización de los músicos en el templo.
sea, que encuentren una piedra que diga este es el lugar de las trompetas del templo. Sabían que entonces eso confirma que existió un lugar en un templo donde habían trompetas. Así mismo dice, este es el lugar de las trompetas en hebreo. Sí. ¿Sí existían? Sí existían, pero hay una trompeta que trajo una vez la hermana Diana, que es la que existía, un tipo de trompeta. Y también cuando buscas en el hebreo que habla de trompeta, también habla del chofar. Porque chofar no es una palabra en español, ni es una palabra griega. Chofar es una palabra hebrea, que no aparece en la Biblia. En la Biblia aparece como trompeta. Dice trompeta y tú lo buscas en hebreo y dice chofar. Chofar es dependiendo de dónde está hablando. Porque también habla de una trompeta de Moisés, si no me equivoco, que esa es una diferente como de metal, ¿verdad? Pero cuando se habla de chofar, estás diciendo una palabra hebrea. Es como decir Jehová, Jehová, Elohim, son palabras hebreas, ¿verdad? ¿Un cuerno? Sí. Un cuerno de un animal. Sí, un cuerno de carnero de un animal. Que lo secan y, Sí. y cuando suena de Dios huele mal, hiede. Sí, pero ellos utilizaban diferentes cuernos de diferentes animales también. No usaban solo de carnero, usaban, sí, diferentes. ¿Y para qué se usaba eso? Bueno, para ungirse, no, pero el chofar no. No, el cuerno sí se usaba para ungir, pero no lo abrían por abajo. Pero estamos hablando del chofar, que es trompeta. Sí, ¿para qué usaba eso? Para avisar. Para la guerra se usaba. Para avisarle al pueblo, vamos a atacar. ¡Pah! También se usaba en el templo. Para tocar, para adorar a Dios, con címbalos resonantes, con salterio y arpa, con bocina. La bocina también es chofar en hebreo. Para jubileo también. Para en fiesta. el tiempo de júbilo, En la fiesta, los jubileos. Por eso fue que Dios le dijo, y dejadle a mi pueblo para que me hagan fiesta en el desierto. Y eso era parte de. Sí. Pero dale, que ese no es el tema. Vamos. No. Es interesante hablar de eso del chofar, porque el chofar es algo que los identificaba a ellos. No estoy seguro si alguna otra nación en aquel tiempo usaba chofar. Eso sería bueno investigarlo también. Perdón. Pero el chofar es algo que también se puede tocar. Hay iglesias donde no los quieren tocar, hay otros que Sí, sí. bien lindo. Pero no hay algo en la Biblia que lo prohíba ni lo condene ni nada. Tampoco es algo que... Sí, eso sí. Pero hay quienes pues lo ven algo muy místico y cosas así, ¿verdad? Pero nada, no hay algo bíblico que condene que tú toques un chofar. No importa, es que no importa porque nosotros no éramos parte de él, somos parte de a través de Jesucristo. Ajá. Sí. Lo que pasa es, sí, de chofar, pero como le digo, en la Biblia no hay algo así que el Señor condene el chofar ni nada, eso es un instrumento. Eso, si tú lo quieres soplar, sopla, y si no, pues no sople. Eso. Suena bien. Mami tiene uno chiquito, ¿verdad? Yo lo toqué, es más o menos, tiene que tener pulmón, es como una trompeta. Una trompeta que tiene que tener pulmón y saber poner los labios, pero suena mejor que una trompeta, a mí me gusta más. Pa, 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 pa. Sí, depende del tamaño. Sí, Para la fiesta solemne y todo eso. sí, Israel sigue como la antigüedad, igualito. La única diferencia que hay en Israel es que no tienen el arca del pacto, ¿verdad? No tienen el tabernáculo, no tienen el tabernáculo y ya no hacen sacrificio de animales. Yo estaba viendo unas entrevistas, creo que hace como 2 semanas, estaba viendo, no sé si fue de los judíos, hace como 2 semanas, y ellos como que, porque la pregunta que le hacían era un judío mesiánico que creía en Cristo, hablando de los judíos que no creen en Cristo, pero para tratar de ayudarlo a que conozcan a Cristo. Porque ellos tienen prohibido leer el Nuevo Testamento. ¿Sabes? Los judíos que no creen en Jesús nunca han leído
Nuevo Testamento y cualquier escritura en griego, como dice aquí, ¿sabe? Para ellos, la palabra de Dios tiene que estar escrita en hebreo y haber sido escrita en hebreo. Si la traducen al griego, ya para ellos no es palabra de Dios. Si la traducen al español, tiene que ser en hebreo. Entonces ellos no leen, no se informan de lo que habla el Nuevo Testamento. Pero este judío mesiánico le traía a colación el texto de Isaías, donde comienza a hablar de molido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, y todo esto fue llevado al madero, como cordero fue llevado al matadero, y todo esto, y comienza a decirle, ve que no es el pueblo, no es nuestro pueblo, porque él era judío, ve que este no es nuestro pueblo, y etcétera, y muchos de ellos se quedan como que, y él le dice, pero ¿ha leído el Nuevo Testamento? Y algunos quieren leerlo y otros no, pero hay unos que sí. Pues sí, y hay otros que dicen, judíos que dicen, no, yo soy más libre, yo tengo mente más libre, los judíos, ¿sabes? Que no son mesiánicos, dicen, yo tengo mente más libre, yo puedo aceptar que alguien crea en Cristo y lo que sea, y yo puedo leerlo también, y así. Hay una revolución, porque se han convertido muchos judíos ya al cristianismo, muchos, y con estos otros judíos que se han convertido, que siguen predicándole en el hebreo allá, y hablándole en el lenguaje de ellos, en el arameo, están expandiendo a Cristo, son mismos judíos que han conocido a Cristo, porque Cristo se ha revelado directamente a ellos. Ajá. Espérate, pastor, déjame el micrófono. A ver. No. Ajá, cuéntame, pastor, ¿qué dice? Más de 100,000 personas judíos congregados, y tú ves esa multitud completa y ellos postrados, judíos, tú sabes, sí, corriendo, tú sabes, a los pies de Cristo. Y ellos son bien reverentes. Hay un avivamiento, un despertar sí. en los judíos, porque los judíos pues están cayendo en conociendo a Cristo, ¿entiendes? Y es bien importante, ¿me entiendes? Y eso es de los últimos tiempos. Y ellos son bien reverentes, aún con su propia religión. Yo los admiro porque ellos cuando van a estudiar, yo he visto los lugares donde cuando ellos entran es como una biblioteca, ellos tienen una biblioteca, y cuando yo veo eso, yo hago ñami, a mí me gusta cuando yo veo libros, ¡ay, qué lindo! Y entonces el ambiente, ellos tienen las mesas en el medio, están las mesas, y alrededor están los armarios con todos los libros. Entonces ellos se sientan a estudiar la Biblia y comienzan a dialogar, a hablar de lo que leen, hay unos leyendo, y después que leen se sientan a hablar, estuve leyendo, y van hablando de lo que leyeron, y comparten información, y vuelven y leen. No es que se ponen a pelear, no, porque esto es así, no, porque esto es así, que eso es un mal que a veces tienen, mayormente los latinos, ¿verdad? Que se ponen a pelear por, Dios mío, pues si tú puedes compartir información de que has leído y yo que he leído, y disfrutar de la escritura, pero terminan a veces como peleando. Y también esta gente cuando estaban en Puerto Rico, los árabes, los judíos, que ellos vendían ropa, los árabes, ¿verdad? Cierta hora, a las 12 del mediodía, tú los veías en el pueblo, en la plaza, tirando eso ahí, arrodillándose, no le importaba. A las 12 del mediodía, es que en el mundo entero a esa hora, todo el mundo todavía se postran. O sea, tremendo. Una de las cosas es que nosotros tenemos, acuérdense que Abraham, Dios lo llama, y él es el padre, Abraham es el padre del monoteísmo, ¿okay? Y todas estas religiones que adoran a un solo Dios salieron de Abraham. Él es el padre de ellos también, de los árabes. Yeah. Usted sabe que de ahí salió Ismael, de la egipcia, ¿verdad? Y de ahí supuestamente fue que salieron los árabes, por esa misma línea. Yeah. Y de Isaac salieron entonces los israelitas, que al final terminaron siendo judíos, porque que las otras tribus se perdieron, ¿verdad? Y entonces, estos que adoran, como los árabes, ¿verdad? Que adoran supuestamente a Alá y etcétera, ellos son monoteístas también. Ellos adoran un solo Dios. Ellos no adoran muchos dioses. Ellos se refieren a Dios. No, ellos se refieren a Dios. El mismo Dios, pero como enseñanza que yo le llamo a la sí. Ellos piensan que está serio, está reclamando a Dios. Pero esa es otra. Un hindú, yo trabajo en una frutera y salía salam aleco. Salam aleco, maleco, salam. Y todos los días iba a la frutera, salam aleco. Musulmanes. Pero
que también le dicen así a la mujer, dice Risa. Pero hay que tener en cuenta porque en los mismos musulmanes, igual que en los mismos judíos, hay diferentes sectas. Entonces, en los musulmanes hay una secta que son los que practican eso de quitarse la vida, el terrorismo y todo eso. No son todos los árabes, ni todos los musulmanes. Igual que lo que está pasando ahora, de ese conflicto de Israel con Irán y todo eso. O sea, no son todos los de Gaza o todos los iraníes que quieren estar en esa guerra, ni que tienen que ver con ese ataque, no son todos. Es como en Estados Unidos, el presidente toma la decisión de enviar un ejército para hacer algo, pero no quiere decir que yo esté de acuerdo. Es de la misma forma, ¿verdad? Igual que los pentecostales, hay diferentes iglesias evangélicas o pentecostales, pero algunas practican cosas diferentes a nosotros, algunos usan velo, otros no usan velo, algunos usan el saco, otros no usan el saco. Pero no es que lo usen porque les gusta, es que lo usen porque creen que es una doctrina. Hay mucha gente que lo usa porque es una doctrina. Creen que una... Y así le cuenta. Igual que el sábado. Hay gente que lo usa porque le gusta Yo orar. lo uso para orar en casa. Y Sí. A este le gusta, pero hay gente que lo usa como doctrina, que piensan que es una orden de Dios, igual que el sábado, que piensan que es una orden de Dios. Es que si tú no guardas el sábado, te vas a perder. Sí. Es tu creencia. O sea, Y la cosa es que ahí vino un judío, yo escuché una vez un judío hablando de eso, porque yo me he metido mucho en ese tema del sábado también, y escuché un judío hablando de eso, que decía él que el guardar el sábado como lo hacen aquí en el Nuevo Mundo, acá, este es el occidente, no es así. no es como lo hacen ellos. El guardar el sábado es primero, no es para darle culto a Dios. No es de hecho, los mismos judíos, hay judíos que lo hacen mal también. Entonces, ellos supuestamente dejan de hacer todo a las 6 de la tarde del día antes, porque el día de ellos termina ahí, hasta las 6 de la tarde del día siguiente. Dejan todo preparado, no pueden hacer nada, porque la ley habla de algo así para los judíos. Pero ese judío decía que cuando tú vas a guardar el sábado, guardar el sábado es descansar, decía él. Obvio, tienen que estar en comunión contigo y todo, no puedes ir a trabajar, porque no es trabajar, es descansar, y también en ese mismo tiempo dedicarle tiempo a tu familia, decía el judío. Dedicarle tiempo a tu familia, decía él. Separado, fuera del trabajo. Ellos en ningún momento de esto se despegan, esto es una unión ahí, como una de estas que ni para bañarse ni nada. Es ahí separado a todas esas horas, compartiendo, que ellos se olvidan de todo. Eso es verdad, porque hasta cuando ayunaban hacían eso, porque Jesús regañó a los fariseos y les dijo a ellos, cuando tú ayunes, le dijo, úngete con aceite. No es para que esa es otra cosa, ¿no? Porque aquí nosotros vamos a ayunar y agarramos el aceite y vamos a ungirnos, porque la Biblia dice que cuando ayunes me unge con aceite. Sí, para que nadie, eso no está hablando de eso, hermano. Que la mayoría es que lo toman literal, ¿verdad? Y uno tiene que estudiar y profundizar y chequear qué es lo que pasaba. Entonces, acuérdese que cuando le dice Jesús que se unja con aceite, le está diciendo, báñate. El aceite era algo que los protegía a ellos de enfermedades, que les servía también de aroma, porque eran aceite aromático, ¿verdad? Échate perfume, báñate, échate perfume. La higiene, está hablando de la higiene. Y nosotros, cuando nosotros vamos a ayunar, viene, úngelo, que vaya el pan. Y nos unge con aceite pensando que es eso, y no es eso. Sí, yo sé. Es lo mismo que los talentos. Le dicen, no, multiplica tus talentos. Si tú tocas batería, pues aprende a tocar guitarra. Pues está bien que se haga, no es malo. Eso es buenísimo, a Dios le agrada eso. Pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia habla del dinero, del talento que le dio a uno de sus siervos, a 3 siervos, ¿verdad? Y lo toman literal ahí, literal, y lo traen al tiempo de nosotros acá, el lenguaje como si fuera del tiempo de acá, y es castellano. Estel. Antes de que digas eso, guárdate ahí rapidito para que lo digas. Entonces los judíos, para terminar con los judíos en la Biblia, el sábado, lo que enseña la Biblia es cuando la ley fue dada, dice la ley fue dada a Israel, no a los gentiles, a Israel. Y hubo un conflicto que se resolvió en el concilio, en la iglesia de Éfeso, creo que fue. No, en Jerusalén, Hechos capítulo 15, creo que, donde comienzan a pelear, a discutir, porque los gentiles no se querían circuncidar y no querían guardar la ley, etcétera. Y se forma una situación bien grave donde se reúne Pablo, se reúne Pedro, se reúnen todos los apóstoles allá y comienzan a discutir esto y discutiendo y al final el hermano de Jesús, creo que fue el que habló al final, sino Santiago, que fue el que dijo, que era el pastor, creo que era el pastor de la iglesia ahí, para ese entonces, le dice que los gentiles no tienen que vivir la ley, no tienen que circuncidarse,
solo que se abstengan de animales sacrificados a los ídolos y de la fornicación. Ese fue el mandato que le dio. Entonces nosotros somos gentiles. Pero esa parte de la Biblia, pues es bueno que la traigan a colación los que quieren guardar el sábado como los judíos. O los que quieren vivir la ley. ¿Sabes? Eso es ley, eso es la ley de Dios. Entonces, como Dios dice que va a ser perpetua para su pueblo los hebreos, etcétera, pues ellos creen que desde el Antiguo Testamento va a ser perpetua para nosotros, porque ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos pueblo de Dios, pero no somos hebreos, ni somos judíos, ni somos israelitas. Nosotros fuimos injertados. Ellos siguen siendo los hebreos y los judíos. Sí. No, son disparates. Pregúntale si hablan hebreo ahora. Ni hablan hebreo. La cruz esta la cruz esta de Pues se pueden convertir al judaísmo si quieren. Se vuelven judíos, ¿verdad? Pero van a dejar el cristianismo para ser judíos. O son judíos o son cristianos. O son judeocristianos. Sí. Te pones a mirar en muchas iglesias. A veces son espíritus que engañan también, porque se ponen a leer cosas. Es más lo que leen fuera de la Biblia a veces que lo que leen en la misma Biblia. Hoy estaba diciendo mi esposa de una persona que me decía, tenía mucho conocimiento, se metió en demonología, y otro. Y yo le dije, no, pues no tenía nada. Porque si tú me hablas de una persona que estaba leyendo muchos libros de demonología con todo eso, y que estaba leyendo Biblia, no se aparta porque tiene la semilla ahí sembrada, tiene Biblia, más Biblia que lo demás. Eso es lo que te llena, te alimenta el espíritu. Pero si tú me dices una persona que se pone a leer por el lado, a veces caen en confusión, a veces se apartan porque dejan la Biblia o leen muy poco la Biblia, que es lo que alimenta el espíritu. La demonología no alimenta el espíritu. Y total, demonología son opiniones de experiencia que otros tienen. Algunas cosas las basan en la Biblia, pero la Biblia no tiene una información limitada para eso. Lo demás es experiencia, lo que uno experimenta con Dios, lo que Dios le muestra a uno, cosas así, que Dios te dice que hagas aquí, hagas así, y no es una doctrina, ¿verdad? Espérese, el micrófono, porque está hablando bueno. Estaba diciendo de una persona que era hasta pastora, creo que era, y ahora mismo está loca, porque se puso a leer el libro ese que de no, qué sé yo, qué rayo ahí, y empezó a leer todo eso y ahora está mal de la mente, se volvió. Pero es que Ajá. Y entonces lo que pasa es que si, a veces la gente quiere como que saber más de lo que... habla la palabra del Señor. Y ahí vamos a entrar un poquito más adelante, porque estamos hablando para buscar información, porque no es solamente el no, habla del 3G, no, vamos a buscar a ver de qué es que está hablando ese libro como tal, donde el que caminó con Dios, yo estoy segura que no fue el que escribió eso. no, yo... Dice todo lo que habla la palabra del Señor, y para Dios haberse llevado el rojo, el Señor dice, si caminó no con Dios y fue amigo de Dios, no puede haber porque es todo lo que habla la palabra del Señor. No, y para traer confusión mucho menos, porque eso es lo que ha traído. Casi todas las personas que me han dicho que me han contado de que han leído ese libro, están en que manden la mente. Entonces, ¿cómo es posible que...? Hay un Enoc que es el hijo de Caín. Y allí puede haber sido que se puede, no vamos a entrar. No la pague, pastor. Cosas así, acabando lo que no se puede luego viene por aquí. Bueno, yo le voy a sacar de dudas seguidita, rapidito. Ese libro de Enoc que existe por ahí no es un libro antiguo. Eso parece que fue un loco por ahí, lo escribió y lo tiró a internet. Porque no es, aunque la Biblia menciona, dice el libro de Enoc, el libro de Enoc de la Biblia, si existió, se perdió. Entre otros libros, como creo que había un libro de Josías también, hubo libros que se perdieron. Entonces, ese libro de Enoc, yo tenía la información de cuándo apareció por primera vez y fue ahora en este tiempo, ¿sabes? En esta era, ¿sabes? En esta generación, como uno dice, no es algo antiguo que fue escrito por Enoc o fue dictado por Enoc a sus hijos por descendencia, pasó por descendencia. Y eso no es de Enoc. A mí no me confunde, yo he leído ese libro. Lo que pasa es que se ponen a leer eso y no leen la Biblia. Viene de la cabeza, de la azotea. Por eso es que termina en ese Pues
Yo he leído ese libro y todo eso, pero yo leo más la Biblia, porque yo tengo que alimentar mi espíritu. Pero leo libros y eso. Ahí puse, para empezar a leer uno de Gille, del ayuno, que está bueno también. Yo leí uno de Benny Hinn también, de una experiencia que él tuvo en español. A Billy Graham también, que tiene muy buenos libros. Y el de Gille está bueno, porque Gille habla un poco del ayuno y eso, pero casi no lo leo. Yo leo más la Biblia, todos los días la Biblia, porque esa es la que alimenta mi espíritu. El libro de Gille no me alimenta mi espíritu. Entonces, el libro de no. Aunque tiene textos bíblicos y Sí. basados en la Biblia, pero aquí está el alimento. Eso, amigo. La Biblia. Si no se sabe de la Biblia, Más gente lee, más quiere saber y se está dando, y se leen esto, se leen lo otro. no, pero yo he hecho eso, pero no me he vuelto loco. Yo he leído de Jerónimo, yo he leído de Cipriano, de Casiodoro de Reina, Cipriano de Varela, yo he leído de Martín Lutero, de todos esos personajes que estuvieron involucrados, del Papa Damasio I, todo eso, porque es bueno conocer tu historia, pero no dejan la Biblia, no dejan la Biblia. Ahora mismo yo he leído un poco sobre el Instituto Bíblico del Seminario Abierto en Varela, que es gratis está en internet. Yo creo que leí todo el curso de oratoria, de homilética, no sé si terminé el de hermenéutica, leí algo de los Hechos de los Apóstoles, hay algo también de historia eclesiástica, tiene un montón de cosas, pero yo leo más la Biblia. Yo no leo la Biblia, porque eso no me alimenta. Cuando tú lo lees te das cuenta porque tú sientes que estás leyendo información, pero cuando tú lees la Biblia tú sientes como alimenta tu espíritu. Es muy diferente, entonces uno tiene que estar enfocado en la palabra. Porque no están siendo dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Sí. Ese libro contradice todo lo que habla la palabra del Señor. Sí. Entonces, pues, hay libros sí que desaparecieron en la historia, ¿verdad? Que no están en ninguna de las Biblias. Pero si desapareció, yo creo que lo que tenemos en la palabra es suficiente para, con tan solo tener los evangelios que nos habla de Cristo y de cuál es el camino para llegar a la vida eterna, es más que suficiente. Lo demás en el Antiguo Testamento es historia, conocer el carácter de Dios, cómo Dios trataba con los hebreos, pero yo lo que necesito es saber quién me va a salvar, que es Cristo. Eso es más que suficiente. Las epístolas paulinas, que es la doctrina que tenemos que vivir, ¿verdad? Y en cuanto al sábado, dice la Biblia que en el Antiguo Testamento se le había dado el sábado a los hebreos cuando salieron de Egipto, que se hizo la ley, se le dio el sábado a ellos, no antes de eso. Y entonces, ellos le dieron el sábado, Dios le da el sábado porque ellos trabajaban constantemente por 430 años los 7 días. Los 7 días. Eran esclavos ya. Y Dios le da la ley y le dice, 6 días trabajará, y el séptimo lo decreta. ¿Sabes? Dios no le dice, 6 días vas a leer, o 6 días vas a compartir con tu familia. No, le dijo, 6 días trabajarás, sabiendo que Dios estaba haciendo énfasis en el trabajo de 7 días. Le dijo, trabajarás 6 días solamente, no 7. Y el séptimo lo vas a dedicar al Señor. ¿Verdad? El micrófono más, ¿no tiene? En la misma creación lo hizo en 6 días y el séptimo lo reposó. Sí, pero no había una ley todavía hasta que salieron de Egipto de la esclavitud. Y ahí entonces el Señor le da la ley. Y a ellos, no a nosotros, a ellos que tenían que vivirla porque trabajaban 7 días. Yo no trabajo 7 días. Entonces de ahí en adelante pasó lo del sábado con los hebreos, pero cuando viene Jesús, Nuevo Testamento, vienen los fariseos y lo confrontan, porque entonces comienza a hablar del sábado en contra de Jesús, porque Jesús hacía milagros los sábados. Aquí voy, Espérate. aquí estoy. Y entonces, te voy a dejar el micrófono no lo voy a decir, dale, dilo tú. Amén. Aquí estamos. En Mateo capítulo 12, verso del 9 en adelante. Dice, en el nombre del Trino Dios, amén. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo un día de reposo, no le echa mano y le levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada y sana como la otra. Amén. El mismo Jesús le estaba diciendo: ¿quién de ustedes que teniendo una oveja se cae por un rico, mi propia palabra, un día de reposo y no la van a buscar? ¿Por qué? Porque le genera ganancia.
en otras palabras, pero por cuanto este que tiene una necesidad, ustedes que tienen el derecho de orar por él, no lo hicieron, pero por cuanto yo lo estoy haciendo, ustedes me están juzgando a mí. Amén. Sí, porque para ellos eran muy religiosos. Tanto así que ellos interpretaban y aplicaban la ley. Y usted lo ven hoy en día, los judíos como ellos son. Ellos son, les gusta leer, ellos tienen mucho tiempo dedicado a la lectura, leen mucho la Biblia hebrea, el Tanaj, siempre están leyendo eso, y leen también el Talmud, que son el libro de las tradiciones de ellos. Entonces ellos son muy dedicados a la lectura, pero no habían entendido el propósito de esa lectura. Como cuando Cristo vino, que iba a morir, ellos todavía no entendían. Cuando Cristo murió, que iba a suceder, tampoco lo entendían. Y cuando Cristo resucitó, tampoco lo entendían. No entendían los discípulos. Y entonces, pues ellos les gustaba vivir la escritura como literalmente al pie de la letra. Supuestamente, porque ellos la interpretaban como ellos entendían. Como les digo, ellos hacían probablemente una obra buena para sus padres, para cumplir con la ley de honra a tu padre y a tu madre. Y ya con este día cumplí, ¿me entiendes lo que quiero decir? Y la Biblia, la escritura lo que le estaba enseñando a ellos era la ley, era una vivencia de cómo debían de su estilo de vida de ser. Por eso Cristo vino y les dijo, toda la ley se cumple, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces cuando trajeron a la mujer adulta no hubo misericordia para la mujer adulta. Y Cristo le tuvo que enseñarle otra vez lo que era la misericordia en carne propia, ¿verdad? Pero el sábado era algo que Jesús le dijo a ellos, eso se lo dijo lo que le dijo mi esposa, pero más adelante Jesús dice que eres el dueño del día del Señor, de reposo, y que el día del Señor, Él dice, es hoy. So, si hoy es el lunes, hoy es el día del Señor también. Si hoy es, el día del Señor es hoy, así dijo. So, que no es un día en específico. Y dice también el Señor que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Sabes? Que el hombre no fue hecho para adorar ese día ni idolatrarlo ni nada, sino que ese día fue hecho por culpa del hombre que estaba trabajando 7 días por causa del hombre. Sí, seguro. Tiene una información. Díganos. Díganos sin miedo. ¿Qué? Cuéntanos. Dale sin miedo. No, que yo le estaba diciendo a ella que cuando el hombre es rico, que cuando era un poco de el hombre es rico cuando Jesús él dijo, pero es que yo hago todo esto. Ajá. Le dijo a Jesús y Jesús le dijo, pero no, tienes que vender todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Y yo se lo estaba contando a ella. Sí, y ese era el joven rico y él guardaba el día de reposo también. O sea, que no era suficiente vivir la ley para ser salvo. Pero no, ese es otro tema porque nosotros hablamos de los judaizantes y todo eso. Ahora, habíamos dicho que en esa piedra, en lo que es la arqueología, encontraron una piedra que decía, este es el lugar de las trompetas. Por eso salimos hablando de chofar y todo eso. Entonces, esta piedra se encontró, que decía esto fue un descubrimiento arqueológico, y entonces pudieron entender, comparándolo con la escritura de la Biblia, buscando información ahí, pudieron entender que hablaba de un lugar en el templo de Salomón, o en algún templo, ¿verdad? Probablemente en el templo de Salomón, donde dice, este es el lugar de las trompetas, donde los músicos que tocaban trompeta iban a ir en ese lugar. Estaba escrito así mismo, con esto ellos deducen que adentro del templo había lugares con nombre específico para cada parte de los músicos. Para la orquesta que veía, los tambores, las flautas, los clarinetes. No sé si había clarinetes para aquel tiempo, pero la Biblia dice címbalos resonantes, pues los címbalos resonantes, los salterios, el arpa, ¿verdad? Las trompetas, lo que dice la Biblia, ¿verdad? Estaba organizado el templo, ¿verdad? Este es el lugar, es como si aquí dirige a algún lado, este es el lugar de las cuerdas. Ahí está la guitarra, el bajo, y si hay un arpa también ahí, un violín, las cuerdas. Este es el lugar de la percusión, pues aquí va la batería, las congas, los bongoses, percusión menor, y etcétera, ¿verdad? Y esa es la organización que había en el templo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó con el arca del pacto? Estamos en la arqueología, hablando un poco de arqueología, ¿verdad? El último testimonio del arca de la alianza, estamos hablando de lo que menciona la Biblia en cuanto a la arqueología, ¿verdad? Y lo que confirma que la Biblia tiene evidencia en la historia. El último testimonio del arca de la alianza se registró en el año, ¿qué le dije al año al principio? 587 antes de Cristo. ¿Qué pasó este año? Donde Nabucodonosor, expandiendo su imperio, destruye a Jerusalén.
¿verdad? Y se lleva el botín de guerra, que es el que se llevó todo lo que había de oro allí, hasta el arca del pacto, ¿verdad? Y desapareció. Sobre lo más probable, como era oro, lo más probable Nabucodonosor la fundió, la deshizo, hizo el oro. Usted sabe lo que hacen con el oro. No hay evidencia, pero desapareció el arca del pacto. No se ha vuelto a ver más nada. Y ahora en el segundo templo que tienen como una cortina disimulando, pero ahí no hay ningún arca ni nada, ¿sabes? Y que consta que no es la misma del arca de Noé, que yo escuchaba esos disparates. Sí. No, ajá. Pues, aunque buscando la información, dice también, claro que dice, que no se conoce su paradero, pero existen varias teorías que fue escondida por los sacerdotes para proteger, llevar a Babilonia o escondida en una cueva del monte Nebo por el profeta Jeremías, según segunda de Macabeo. O sea que esto es algo que no es tercero. Ujú. No, que no se sabe, puede ser. Puede ser. Pero desapareció, eso no creo que lo hubiera encontrado ya. Eso desapareció. Eso es oro. Como prueba desapareció. También se han descubierto muchos lugares arqueológicos, ¿verdad? Y entre estos lugares, pues la Biblia menciona Jericó, se ha descubierto Jericó, ¿verdad? La ciudad de las Palmeras, eso también existe. Jerusalén la más antigua, que era la ciudad de David. El monte Meguido, que es el monte de Almagedón, que nosotros habla la Biblia. El castillo de Herodes, también, eso lo han descubierto los arqueólogos. Entonces, evidencia de que esto es real. Y Cesarea también se descubrió, etcétera, entre otras cosas, ¿verdad? Y hasta aquí vamos a dejarlo hoy con la arqueología, ¿verdad? Quedan 2 puntos que lo vamos a estudiar en la próxima clase, que es la historia como tal de la Biblia y la literatura de la Biblia. Hoy hablamos de la definición, hablamos de la geografía y hablamos de la arqueología, que han hecho algunos descubrimientos. En resumen, rapidito lo traímos, pero vamos a hablar luego de la historia, la literatura, y entonces vamos a entrar de lleno con la otra información que tengo de cómo fue que tradujeron al latín, quiénes estuvieron involucrados en el concilio, cómo se escogió el canon. Y si me da el tiempo, entonces le traigo las diferentes religiones que existen hoy en día, ¿verdad? Que por ejemplo, los testigos de Jehová, los protestantes, o sea, los cristianos, evangélicos, testigos de Jehová, católicos, todo eso, para hablar un poco de qué creen ellos, los santos de los últimos días, Miten Aarón. De hecho, estas son personas que se volvieron prácticamente locas también, como Miten Aarón, ¿verdad? Sí, después de un ayuno de 40 días, aparentemente, según dicen, yo tengo que investigar esa información, y que supuestamente ella salió siendo el Espíritu Santo después. Y eso son cosas peligrosas, por eso uno tiene que tener en cuenta. Es como el ángel de Moroni que se le presentó a A Joseph Smith. El ángel, se le presentó un ángel a José Smith, y de ahí salieron la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, y que supuestamente fue en las Américas acá, el libro del Mormón, que es otro evangelio más, según ellos, ¿verdad? Igual que los testigos de Jehová, Charles Russell dice que uno de los argumentos de Charles Russell es que si Dios es amor, ¿por qué enviar a la gente al infierno? Que el infierno no existe, que esto y que lo otro. Y ustedes vieron que una de las Biblias que yo vi, testigo de Jehová, tenía un dibujo al frente del ojo de los Illuminati. No sé si la Biblia del testigo de Jehová. Yo he visto Biblia del testigo de Jehová con el ojo de los Illuminati. Sí. El ojo que todo lo ve, supuestamente. Charles Russell fue otro. Lo que pasa con todas estas cosas, como los católicos. El signo. de las Sí. Vamos a hablar también de a ver si tengo el tiempo, si no va a ser en otra ocasión, porque se puede tocar un poco sobre por qué ahora hay mucha gente vistiendo y ¿sabes? Igual que el mundo, así se pintan el pelo verde y todo eso. La Biblia también habla de eso, en griego. La Biblia habla de eso. La Biblia habla de la palabra hebrea cosmos. Y eso, si tengo un chance, y pastor quiere que lo traemos también para que vea lo que Dios... A veces son enemigos de Dios y no se dan cuenta.
por satisfacer los deseos de su corazón. No saben que la Biblia lo habla también bien claro, sí lo habla. No es que prohíba ciertas cosas, pero sí habla de lo que uno tiene que cuidarse, de no hacer amistad con el mundo. ¿Sí? Bueno, hasta aquí va a ser esta sesión del origen de la Biblia. Se termina el próximo miércoles y entonces ahí comenzamos con los restos para terminar entonces el otro miércoles y cerrar el mes de septiembre. No tocamos mucho texto bíblico, no lo quite, Mike, para que también saque la oración del pastor y mencione la iglesia nuevamente. Ahí seguimos dándole de candela. No tocamos mucho texto bíblico porque estamos hablando de cómo se formó esta Biblia, ¿verdad? Dentro de ella no hay mucha información como tal. Hay información, pero no toda la información que necesitamos porque la arqueología la descubren, entonces la evidencian ahí, la geografía también, donde los lugares, y lo evidencian en la Biblia, etcétera, ¿verdad? Pero hasta aquí va a ser esta sesión. Así que Dios me los bendiga. Vamos a dejar al pastor por aquí con ustedes. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano. ¿Cuántos se gozaron? Pues yo me senté, yo estaba saboreándome eso, gloria a Dios, mejor que un plato de ajo y habichuela. Amén. Así que Dios bendiga a nuestro hermano Miguel. Gloria al Señor. Este es el pastor Luis Cartagena. Gloria al Señor, por la gracia del Señor. Estamos aquí en la 220 28 Street. Gloria al Señor, aquí en Lorain, Ohio. Gloria al Señor. Así que le invitamos, si usted no tiene una iglesia donde congregarse, aleluya, aquí estamos los miércoles, los viernes y los domingos. Así que, gloria al Señor, le soltamos que usted, si no tiene una iglesia, busque una iglesia donde se le hable la verdad y se le predique el evangelio del reino de Dios. Así que Dios me los bendiga, gloria al Señor, y Dios me los guarde, aleluya, y esperamos que el próximo miércoles usted se siga conectando con nosotros. Dios le bendiga y Dios le guarde.